queremos ver el gran misterio de tu poder, el gran yo soy, eres el Shaddai, ilimitado en la eternidad. La palabra para hoy es Dios. ¿Estás ahí? Es una constante en nuestra vida que cuando nos pasan cosas imprevistas, cosas inesperadas, cosas que nos descolocan y que además ponen todo nuestro mundo patas para arriba, nos preguntamos, pero ¿dónde está Dios? En el mejor de los casos la pregunta será, Dios, ¿estás ahí? Y esto con nosotros los creyentes, que se supone que de alguna forma conocemos las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Imaginémonos lo que puede pensar una persona que aún no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador. Este culpará a la providencia, a la fatalidad, el azar, a la predestinación. Pero bien, centrémonos en aquellos cristianos que sí han tenido esa maravillosa experiencia de haber tenido un encuentro personal con Jesús y que ven en el mundo que están pasando cosas malas. Analicemos solo un poco esas cosas que pasan y la pregunta que nos hacemos es, Dios, ¿estás ahí? Veamos. Cuando vemos que la tierra está siendo devastada por una economía sin ningún tipo de escrúpulo, cuando vemos niños abandonados, cuando vemos lágrimas en los ojos de la gente, baja estima, tristeza, odio, inconformismo, la pregunta surge, Dios, ¿estás ahí? Cuando vemos la injusticia, la corrupción, la explotación del más débil, cuando vemos la prepotencia y la pedantería enriquecerse a costa del pobre, del obrero, del campesino que no tiene los recursos para defender sus derechos, la pregunta surge, Dios, ¿estás ahí? Cuando vemos ancianos olvidados que incluso profesan su amor por el hijo que los abandonó, cuando vemos a los jóvenes atrapados en el alcohol y la droga, cuando vemos niños abandonados a su suerte en las calles, durmiendo en un zaguán o debajo de un puente con el frío que cala sus huesos, la pregunta surge, Dios, ¿estás ahí? Y nosotros como cristianos podemos preguntarnos el porqué de la injusticia, el porqué de la corrupción, el porqué de gobernantes sin sensibilidad social, el porqué del alcohol y la droga haciendo estragos en la juventud. Y podemos considerar que estas preguntas son válidas. Y si aguzamos los sentidos, pareciera que hemos puesto reversa y hemos vuelto a los días de Noé. Veamos Génesis 6:5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En aquel momento todo fue borrado de la faz de la tierra, solo quedó Noé y su familia, e hiciste un pacto con él. Génesis 8:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será puesto por señal del pacto entre mí y la tierra. Y tú estás esperando la manifestación de tus hijos. Romanos 8:19 nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Teniendo esto en mente, 1, la maldad de los hombres incrementándose, 2, tu pacto con la humanidad de no volverla a destruir por agua, y 3, que tus hijos se manifiesten aquí, en la tierra de los vivientes, es que debemos quedarnos quietos y esperar la respuesta del Señor, que seguro vendrá y golpeará nuestros corazones. Y será esta, ¿no te has dado cuenta que tú eres la respuesta? Atrévete a ir por los perdidos, atrévete a caminar en rescate de todos aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Tú eres mi encomienda. Y cuando esto suceda, nos percataremos que tú y yo somos la respuesta a todas estas cuestiones. Seremos nosotros los que tengamos la voluntad y el conocimiento para avanzar y luchar por un mundo más humano, más justo y más soberano, con ideales más altos, tratando de desafiar a los que quieren el sometimiento del uno por el otro, ir un poco más allá del dolor y la crítica y acercar a Dios a esas almas que vagan sin Él. Señor, danos la fuerza para poder ser luz
en medio de las tinieblas, ser tus manos sanadoras en medio de la enfermedad, ser aquellos que dan sin pedir nada a cambio. Te pedimos perdón por el amor que nos diste y que no hemos sabido compartir. Perdón por nuestra propia ignorancia y no ver la necesidad que nos rodea. Perdón por ser ciegos espirituales ante el clamor de un pueblo sometido por los poderosos. Permítenos ir en pos de la grandeza de tu creación. El mundo entero necesita recibir tus ideales y tus principios. Déjanos contribuir día a día a forjar una mejor civilización que ponga tu nombre en alto. Permítenos compartir lo que generosamente nos has dado y que podamos llegar a ti con la satisfacción de la labor cumplida. Hermano, el Señor nos está llamando a cubrir las necesidades de este mundo. Somos sus enviados y luego de la labor cumplida seguramente escucharemos su voz diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios te bendice. Amén.